Dios te bendiga. Estamos preparando nuestras vidas y corazones para llegar al tiempo de sanidad interior, un tiempo en el cual creemos que Dios va a hacer grandes cosas. Hemos hablado de la oración en estas semanas y esta semana quiero tocarte el tema de la santidad. Santidad, una necesidad. El ser humano tiene muchas necesidades, pero la necesidad de ser santo debe existir en la vida de cada uno de nosotros, sobre todo como hijos de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de necesidades, hablamos de los elementos sin los cuales no es posible la supervivencia o la calidad de vida. Entre los básicos tenemos el agua, los alimentos, el vestido, la vivienda, la protección, afecto, seguridad, entre muchos más. Jesús en los evangelios habló de dos necesidades básicas en la vida del ser humano, del vestido y de la comida. Nos habló que no debemos afanarnos y preocuparnos por ello. Dijo a nosotros: los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial que está en el cielo sabe de qué tienen necesidad. Él nos llamó a descansar en medio de toda necesidad y nos da un consejo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nos dijo que todas las cosas serían añadidas. Entonces, vuelvo a insistir en la necesidad de vivir en santidad. Cuando hablamos de santidad, generalmente vienen a nuestra mente algunos sinónimos como pureza, limpieza, perfección, etc. Pero la traducción hebrea de santidad tiene que ver con la palabra separado. En nuestro caso sería separado del pecado para Dios, separado del mundo y consagrado para Dios. Y es que mira, la santidad es uno de los atributos de Dios. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 dice: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces la Biblia nos dice que Dios es santo. Y Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y el apóstol Juan dijo que el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Primera Juan capítulo 2 y versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Santidad es aprender a caminar como Cristo caminó en esta tierra. Y mira, vuelvo a insistir, santidad tiene que ser una necesidad. La sociedad puede tener sus necesidades, pero son necesidades de un hombre natural. En nuestro caso, debe existir la necesidad de vivir en santidad. Cuando nos encontramos con Dios, tenemos una experiencia, un encuentro con Dios, lo primero que nosotros nos damos cuenta es de su pureza, de su grandeza, y es entonces que somos asombrados y somos llamados por Dios a vivir en esa santidad. La Biblia dice que Pedro, después de experimentar el milagro de aquella pesca gloriosa, cuando miró el poderío de Jesús, cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El salmista, después de darse cuenta de su pecado, en el Salmo 51, versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pero en el versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y ahí va hablando él y termina diciendo en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esto tiene que ser una necesidad en la vida del ser humano. A veces confundimos el avivamiento con gritos, con manifestaciones del Espíritu, confundimos el avivamiento con danza, y todo eso son elementos que
son parte de un avivamiento. Pero el principal ingrediente para un avivamiento es el arrepentimiento, el tener el deseo de vivir en esa santidad, el que se nos haga una necesidad vivir en santidad. Si no puede ser que puedas vivir en pecado y te sientas tranquilo, no, tiene que haber una necesidad de vivir en santidad, que Dios provoque en nosotros esa necesidad cada día. Y es que cuando vivimos en santidad, agradamos a Dios. La única manera de agradar a Dios es viviendo en santidad. Y ello nos va a bendecir. Cuando vivimos en santidad, agradamos el corazón de Dios. Salomón escribe en el libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 20. Dice: el Señor detesta a los de mente corrompida, pero se complace con los que viven honestamente. Pablo oraba por los colosenses y oraba de la siguiente manera, capítulo 1, versículo 19. Es como cuando un pastor, un líder está orando por ello, cuando un padre está orando por sus hijos que vivan en santidad. Y mira lo que dice Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo número 10 dice: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, y de esta manera lleven fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este era el corazón de Pablo, el corazón de un pastor, el corazón de un padre orando porque sus hijos vivan correctamente. Cuando alguien agrada a Dios, Dios lo bendice. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 2 y versículo 26 de la siguiente manera. Salomón dice: es un hecho que Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado, y que al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo a quien es del agrado de Dios. Fíjate lo que dice aquí Eclesiastés 2:26. Dios da sabiduría, Dios da conocimiento y Dios da alegría a quien agrada, a quien vive de la manera correcta delante de Dios. Ahora, cuando nosotros no vivimos de la manera correcta, debemos tener cuidado, porque no hay sabiduría, no hay conocimiento, no hay alegría. Carecemos de esa parte. Todos los días tú tienes que buscar agradar el corazón de Dios. En el libro de Job, capítulo 22, versículo 21 dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en su corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Entonces, si agradamos el corazón de Dios, nos espera bendición. No significa que todas las cosas nos van a salir bien, pero aún en las circunstancias difíciles verás la mano de Dios, cómo te saca, cómo te rescata, cómo te bendice. Y lo último que quiero dejarte es que santidad es plenitud. Esto nos tiene que quedar bien claro a cada uno de nosotros, porque muchas cosas pueden alegrar nuestra vida. Puede ser bienes materiales, amistades que nos rodean, inclusive el mismo pecado a veces puede alegrar nuestra vida de una manera momentánea. Pero Dios no quiere solamente alegrar nuestra vida un momento, Él quiere traernos una plenitud. Y la palabra plenitud es la palabra completo. Es como cuando algo está lleno totalmente. Es como cuando David dijo: mi copa está rebosando. Algo está tan lleno, pleno, satisfecho. Este se asocia con la felicidad. Ahora, la falsa felicidad o plenitud puede ser provocada, como te dije ya, por muchas situaciones, pero al final siempre traerá consecuencias. Romanos 6:23: todos hemos sabido que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No se puede ser pleno si no hay una verdadera santidad, y eso tendríamos que entenderlo. No hay plenitud. Sin embargo, la santidad es algo que se disfruta. Quiero dejarte esto: la santidad es algo que se disfruta. La santidad no es algo que se vive molesto. Por ejemplo, recuerdo los discípulos de Juan el Bautista vinieron a ver a Jesús y le dijeron: ¿por qué nosotros ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, venían molestos por ayunar. Hay gente que está molesta porque ora. A través de estos más de 20 años que llevo como cristiano, como pastor, he visto gente
aparentemente viviendo en una santidad, molestos, enojados, peleando. Los fariseos eran gente que vivía una aparente santidad, pero estaban molestos, toda la vida estaban enojados. Tuve que cambiar hábitos en mi vida porque asociaba la santidad con apartarme, con enojarme, con que todo me molestara. No me podía juntar con nadie, no aguantaba una bromita y cosas así, porque son situaciones que necesitamos cambiar. En la santidad hay plenitud, en la santidad hay gozo. A veces hemos creído, y aún los predicadores hemos dado más publicidad al pecado que a la misma santidad. Ay, el pecado es rico, el pecado es sabroso, el pecado se disfruta, trae consecuencias, pero es rico. No. Ni modo que sea más rico el pecado, más satisfactorio el pecado que la misma santidad. En la santidad hay gozo. Yo veo gente santa y coherente que viven verdaderamente plenos. Se les ve el gozo del Señor en su rostro. No nos confundamos, porque hay gente que cree vivir en su aparente santidad y andan peleando, enojando, regañando a todo el mundo. Y crecimos en esas situaciones. En algún momento conocimos gente que cuando ellos creían que estaban bien, se enojaban, se peleaban con alguien, juzgaban. No. Una verdadera santidad es aquella que se experimenta el gozo del Señor. Por ejemplo, pecado es muerte y santidad es vida. Pecado es enfermedad, santidad es salud. Pecado es tristeza y santidad es gozo. Pecado es derrota, santidad es victoria. Porque se festeja la victoria de la santidad. En el cielo, por ejemplo, no hay pecado y se vive una completa plenitud. Se festeja la victoria de nuestro Dios. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 21 y versículo 1: vi el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice aquí la Escritura: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por lo tanto, la santidad es completa plenitud. No puede ser un hombre pleno si no vive en santidad. Hay muchas cosas que pesan, como los problemas, como las circunstancias, como las situaciones, pero ninguna cosa pesa más que el mismo pecado. Por lo tanto, yo te animo a que puedas tú vivir en santidad, consagres más tu vida. Si te ha costado vivir en santidad, puedas corregir tu vida delante de Dios. Que el Espíritu Santo despierte en ti el deseo verdadero de vivir en santidad, y que este sea un estilo de vida que puedas disfrutar todos los días. No de vez en cuando, no, todos los días. Por lo tanto, yo te animo a que las cosas mejoren y preparemos nuestros corazones para este buen tiempo. Te invito a compartir este video y a suscribirte a nuestro canal, que seamos bendecidos en todo momento. Dios te bendiga.